Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a analizar en este programa especial de hoy lo que ha ocurrido en las últimas horas, que es bastante importante. Durante esta semana no hemos podido hacer programa. Básicamente el que os habla pues estaba con una de estas gripes veraniegas extrañas que a veces ocurren y estaba sin voz. Pero aunque todavía no me he recuperado la voz, después de lo que ha pasado en las últimas horas, es casi obligado hablar de esto, hablar de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, de todo lo que viene ocurriendo y de lo que puede ocurrir a raíz de los acontecimientos que estamos viviendo primero entre Israel e Irán, y ahora ya metido de por medio, y este es el factor importante, el factor diferenciador, metido de por medio Estados Unidos, la primera potencia bélica mundial. Bueno, como sabéis, en la madrugada del sábado al domingo, Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo, un bombardeo masivo, un bombardeo usando aviones B2, aviones con una capacidad de invisibilidad al radar, aviones bombarderos, de hecho, de última generación, y usó para ello bombas de un gran poder de penetración bajo tierra para atacar precisamente instalaciones nucleares de Irán que Israel hasta ahora, y así lo había reconocido el propio gobierno israelí, las fuerzas de defensa israelíes, las IDF, pues no habían podido atacar esos objetivos digamos primordiales del programa nuclear iraní porque estaban situados en principio bajo tierra. Es curioso que hace solo pues unos días, 3-4 días, Trump había dicho que estaba pensando y que iba a tomar una decisión en 2 semanas. Estaba pensando si involucrarse en esa campaña de bombardeos, de ataques aéreos de Israel contra Irán, lanzados ya hace pues más de una semana, y el pasado viernes 13, justamente viernes 13, y estaba pensando, Trump decía, en si se sumaba a esa campaña. Bueno, finalmente pues todo parece haber sido un farol o quizás estos cambios de última hora que suele tener Trump, y la decisión se ha tomado pues en fin, no en 2 semanas sino en 3 días, y la decisión ha sido, obviamente, como muchos esperábamos, efectivamente intervenir en esa campaña de bombardeos contra el programa nuclear iraní. Hay que decir además que esta campaña de bombardeos por parte de Israel se inició pues justamente contraviniendo la propia iniciativa que Estados Unidos estaba teniendo, que estaba llevando a cabo el gobierno de Trump, que era precisamente entablar una serie de negociaciones con las autoridades iraníes acerca de su programa nuclear de enriquecimiento de uranio, que muchos países, muchos miembros de la comunidad internacional y sobre todo Israel y Estados Unidos sospechan que va encaminado a producir un arma atómica. Pero a pesar de que teóricamente estaban planteando esas rondas de negociaciones con Irán, en el ataque que Irán, ordenado por Netanyahu, ese ataque que llevó a cabo Israel, ese ataque que llevó a cabo Israel que inició el viernes 13 de junio contra las instalaciones nucleares iraníes, rompiendo un tabú que hasta ahora existía y un veto que hasta ahora habían mantenido los anteriores gobiernos, por lo menos los gobiernos demócratas de Obama y de Biden. Pues con ese ataque Israel y Netanyahu dejaron claro que no querían ningún tipo de negociación con Irán sobre su programa nuclear. Y de hecho, aquí en este podcast, en anteriores episodios y en anteriores programas especiales hemos hablado, pues en más de una ocasión, hablando sobre las campañas en Gaza, los bombardeos en Gaza, los ataques, las operaciones contra Hamas en Gaza o contra Hezbollah en Líbano. Hemos comentado anteriormente en este podcast que gran parte de estas operaciones y el objetivo último de Netanyahu
no era ni siquiera la Franja de Gaza, no era ni siquiera Hamas y no era ni siquiera Hezbollah en Líbano, que esto eran objetivos secundarios. Y quizás cuando mencionamos esto os podría sorprender, pero es que nosotros insistíamos en que el objetivo último de Israel, y sobre todo, porque siempre hay que hablar de, al fin y al cabo, solemos decir Israel, pero hay que dejar claro que esto no va ni contra Israel, ni contra ningún país, ni contra ningún pueblo o nación. Esto va contra gobernantes que toman decisiones, en muchos casos, equivocadas. Y la deriva que está teniendo Netanyahu desde hace años y que ahora puede, digamos, llevar a cabo sus planes a sus anchas, pues es esta. Y Netanyahu tenía claro desde hace tiempo, desde hace años, que su objetivo era el que ha llevado a cabo finalmente, que era el programa nuclear iraní. Ahora bien, hay que ver también, y eso lo vamos a analizar en este programa especial de hoy, si Netanyahu, si Israel, Estados Unidos en este caso, que es también el que ha querido intervenir, el que ha querido sumarse, con perdón, entre comillas, perdón por la expresión, sumarse a la fiesta, pues ha conseguido o va realmente a conseguir sus objetivos. Bueno, primero vamos por partes. Respecto a ese ataque, por cierto, en las últimas horas hemos publicado una noticia, mismanatoria.com, en la que contamos, pues, aparte de hablar de las últimas noticias sobre este acontecimiento, digamos, hemos hablado también hemos mencionado también, pues, la postura que ha expresado Turquía, que es es además la de muchos países de la región y también de algunas potencias a nivel internacional, como es el caso de China, respecto a este ataque llevado a cabo por Estados Unidos. Turquía ha publicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía ha publicado un comunicado desde Ankara este domingo, pues condenando sin paliativos el ataque, la operación de Estados Unidos, y expresando, ha dicho, su profunda preocupación por este ataque, que, bueno, según el gobierno turco, según las autoridades turcas, en este caso según el comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, es una acción, una intervención, en este caso de Estados Unidos, que no solo preocupa profundamente a Turquía, sino que además cree Turquía que puede tener consecuencias potencialmente preocupantes y graves para la región y para el mundo. En ese comunicado, pues se habla en términos como que se ha elevado el riesgo de que el conflicto desatado por la agresión israelí en Oriente Medio se propague no solo por todo Oriente Medio, sino por todo el resto del mundo. Pues se ha elevado, dice ese comunicado de Ankara, ese riesgo a su nivel más alto. Se habla, como decíamos, de profunda preocupación por las potenciales consecuencias de ese ataque de Estados Unidos. Se habla de el riesgo de que este conflicto escale de lo regional a lo global, y se habla en ese comunicado de escenarios catastróficos y, por supuesto, pues del riesgo de una mayor pérdida de vidas y destrucción. Y se vuelve a insistir en que el objetivo debe ser, el objetivo a la disputa por el polémico programa nuclear iraní debe ser diplomático, es decir, conseguir una negociación, una salida por medios diplomáticos. Recordemos que en los últimos años se ha intentado establecer una negociación con Irán acerca de su controvertido programa nuclear, y que incluso Estados Unidos llegó a apoyó, de hecho, estuvo inmerso en esas negociaciones con los gobiernos demócratas. Obama estuvo de acuerdo apoyó esas negociaciones con Irán, pero cuando llegó Trump a la Casa Blanca en su primer mandato, pues él lo que hizo inmediatamente fue salirse de esas negociaciones. Por eso, quizás esas negociaciones que reanudó recientemente hace unos días, o que parecía que estaban reanudando, pues quizás fuera una especie de distracción por parte del gobierno de Trump. No lo sabemos, ¿no? Es difícil estar en la cabeza de alguien, y estar en la cabeza de Trump es imposible totalmente, pero bueno, es cierto
que son unas negociaciones que se pusieron en marcha, que impulsó Estados Unidos en las últimas semanas, pero no olvidemos que Trump fue el primero que, cuando llegó a su primer mandato en 2015, dijo que se salía de esas negociaciones nucleares con Irán, y el Trump que teníamos entonces es el mismo que tenemos ahora, pero solo que ahora está más desatado, lo mismo que le ocurre a Netanyahu. Y decíamos que un poco que esa postura que ha mantenido Turquía, que ha expresado Turquía en las últimas horas, pues un poco la que han expresado también potencias de la región. Arabia Saudí ha condenado el ataque de Estados Unidos contra Irán, igual que condenó el primer ataque inicial del viernes 13 contra las instalaciones nucleares iraníes por parte de Israel. Egipto también lo ha condenado, y luego grandes potencias como China o Rusia pues ha expresado también pues condenas y palabras muy similares a las que ha pronunciado Turquía. China, por ejemplo, ha condenado el ataque contra Irán de Estados Unidos, lo ha acusado a Estados Unidos de violar el derecho internacional, como este ataque contra, como ha dicho el ministro de Exteriores iraní, es un ataque contra un Estado soberano, un ataque no provocado. Es una violación clara de la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, pero como estamos ahora mismo en el mundo en el que vivimos, pues eso no importa mucho ahora mismo. Ha acusado China también a Estados Unidos con su acción no solo de violar el derecho internacional, sino también de agravar la tensión en Oriente Medio, y Rusia, por su parte, ha calificado este ataque de irresponsable. Ha dicho que hay que recordar que es un acto irresponsable que viene de un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, referencia a Estados Unidos, y ha advertido de que esto también puede llevar a una peligrosa escalada en la región. También es verdad, vamos a decirlo todo, que Rusia hable de ataque irresponsable de un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, como es también Rusia, contra un país soberano, viniendo de Rusia, viniendo de Vladimir Putin, pues, hombre, pues vamos a decirlo todo, que Rusia en 2022 pues lanzó un ataque contra otro país soberano como es Ucrania. Pero en fin, cosas también de la política internacional. Pero al margen de esto, estas son un poco las reacciones en cuanto a las potencias de la región como Arabia Saudí o Egipto. Pues, hombre, son países que es cierto que por un lado ahora mismo están un poco ahora mismo divididos, porque por un lado tienen ahora mismo pueden sentir cierto alivio por este ataque, no solo de Estados Unidos, sino también de Israel contra las instalaciones nucleares de Irán. En la región, oficialmente, el único país, oficialmente no hay ningún país en Oriente Medio que tenga armas nucleares. Extraoficialmente, todo el mundo sabe que el único que las tiene es Israel. Y os remitimos para más información a ese programa especial que hicimos ya hace unos meses. Ese programa especial ya hicimos hace unos meses sobre el programa nuclear de Israel, sobre la estrategia nuclear de Israel, sobre la opción Sansón de Israel. En fin, es un programa que gustó bastante, la verdad, y bastante amplio. Pues ahí les contamos que el único país que tiene armas nucleares en Oriente Medio, sabido por todos, es Israel, que tienen se calcula que algo más de 200 ojivas nucleares, por lo menos. Entonces, los países, las potencias de la región que no tienen esas armas nucleares, como es el caso de Arabia Saudí o de Egipto, pues en cierto modo es cierto que pueden haber sentido cierto alivio, porque obviamente esto quita al fin y al cabo un poco de presión, y es un ataque contra un enemigo de la región. No olvidemos además que Irán es una potencia militar que rivaliza con Arabia Saudí o con Egipto, entre otras cosas también por temas religiosos, porque Irán es una potencia chií y Egipto o Arabia Saudí son potencias donde la población es mayoritariamente suní, que es la rama mayoritaria también a su vez del Islam. Pero al mismo tiempo, obviamente, todo lo que está ocurriendo también crea incertidumbre, había muchísimas tensiones en la región, una región que ya está
más que tensionada por todo lo que ha ocurrido en Líbano, en Gaza, en fin. Y obviamente esta involucración de Estados Unidos, no para tratar de buscar una negociación, no para tratar de apaciguar los ánimos entre Irán e Israel, sino para ponerse de un lado y avivar, echar aún más leña al fuego, pues obviamente esto crea más incertidumbre, más caos en la región. Y esto al fin y al cabo pues tampoco le gusta a nadie. Bueno, ese ataque llevado a cabo por Estados Unidos en las últimas horas, por la información que tenemos disponible hasta ahora, ¿cómo ha sido? Pues bueno, se sabe que esto es curioso porque por los datos que hemos obtenido, o más que curioso, sorprendente, podría haber participado cerca de una veintena de bombarderos B-2 en la operación. Además, partieron de dos direcciones distintas, digamos. No todos participaron en la operación. Hubo como una especie de maniobra de despiste en la que algunos vinieron hacia Irán por el Pacífico y otros fueron llegando por el Atlántico. Y decimos que es sorprendente que hayan participado hasta cerca de una veintena de aviones B-2, porque es que Estados Unidos tiene literalmente, si no nos fallan los cálculos, 20, 21, no, creo que son 20 ahora mismo los aviones, los bombarderos estratégicos y con capacidad de stealth, con capacidad de invisibilidad al radar, los bombarderos B-2 Spirit, que tiene ahora mismo, son aviones, los B-2 Spirit son aviones masivos en tamaño, son aviones enormes, son bombarderos enormes y que además son aeronaves carísimas. Cada una de estas aeronaves, el coste rondaba hace años, sin contar la inflación, rondaba hace años los 1.000 millones de dólares, posiblemente ahora incluso sea más. Y Estados Unidos pues adquirió fue un programa además muy controvertido cuando se aprobó en su momento por el coste tan enorme de estos bombarderos, y Estados Unidos compró 21, luego se quedó con 20 porque uno de ellos sufrió un accidente hace unos años y Estados Unidos se quedó con 20 de estos bombarderos. Por tanto, prácticamente ha usado la totalidad de su flota de bombarderos B-2 Spirit. Son bombarderos además que recordemos que pueden usar bombas convencionales o también bombas nucleares, bombas atómicas, y que tienen una autonomía de vuelo de hasta 10.000 kilómetros sin repostar. También es verdad que llevan dos pilotos normalmente. Para esta operación se dice incluso que se han llevado 3 pilotos para poder ir turnándose e ir volando sin repostar, sin repostar en tierra, repostando en el aire, pero aún así pues tiene una autonomía, decimos, de unos 10.000 kilómetros. ¿Y por qué se han usado estos bombarderos? Pues bueno, se han usado porque justamente, como decíamos al principio, uno de los problemas que tenía Israel desde que lanzó su primer ataque contra el programa nuclear iraní hace algo más de una semana es que Israel no tiene capacidad, no tiene bombarderos, es decir, tiene capacidad de bombardeo, ataque a tierra con cazas convencionales, pero no tiene bombarderos como tal. No forman parte de su estrategia ni de defensa ni de ataque de sus fuerzas aéreas. Y además es que tampoco, aunque tuviese bombarderos, tampoco tiene el material bélico, el armamento necesario para atacar las instalaciones bajo tierra del programa nuclear iraní. Y justamente en estos días, pues las IDF, las Fuerzas de Defensa Israelíes, el ejército israelí, ya ha reconocido este problema y casi se puede decir que Netanyahu había apelado a Estados Unidos para que interviniese y solucionase este, repetimos, entre comillas, problema. Es decir, ellos habían lanzado ese ataque inicial contra Irán, habían roto ese tabú durante años, incluso por parte de los gobiernos de Estados Unidos, de que no se atacase el programa nuclear iraní por las consecuencias que podría traer a toda la región. Y parece, es como que una vez que roto ese tabú, a partir de ahí Trump ha dicho, pues venga, pues nos sumamos a la fiesta y metemos nada menos por medio que los B-2 Spirit, que los bombarderos más sofisticados del mundo,
y además con las bombas convencionales más potentes del mundo, o de las más potentes del mundo. No es que la GBU-57, que es la bomba que se ha utilizado en estos bombardeos sobre Irán por parte de Estados Unidos, no es que sea la más potente del mundo como tal. Es una bomba potentísima, por supuesto, es una bomba que mide más de 6 metros de largo, es decir, caben en la longitud más de pues casi 4 personas, de una talla media. Son bombas que pesan 13.000 kilos, 13 toneladas cada bomba, son bombas enormes. Pero lo importante de estas bombas no es tanto el poder explosivo, que es enorme, por supuesto, sino la capacidad de penetración. Son bombas que tienen una capacidad de penetrar bajo tierra, es decir, son bombas que chocan, impactan contra el suelo, penetran hasta 60 metros bajo tierra y una vez allí explotan. Esa es la particularidad y por qué era tan importante el poder usarlas para destruir las instalaciones del programa nuclear iraní, que, como es el caso de Fordow, que es una de las instalaciones iraníes atacadas en las últimas horas, pues están situadas a decenas de metros bajo tierra. Según las fotos de satélite, pues se ve que han sido varias las bombas de este tipo, las GBU-57, que se llaman, son bombas enormes, como decíamos, que se han usado en este ataque por parte de Estados Unidos. Se habla incluso de más de una decena de estas bombas usadas, lo cual es una auténtica barbaridad, porque son bombas que tienen un poder de destrucción bajo tierra enorme. Es decir, solo una de estas bombas nos parecería más que suficiente para destruir un complejo subterráneo. Y se han usado, según la foto de satélite, algunos complejos se han usado hasta 3 y 4. Y el problema, la razón por la que se ha usado estos bombarderos, los B-2 Spirit, estos bombarderos estadounidenses tan sofisticados, es justamente porque son los únicos que son capaces de transportar estas bombas enormes, bombas de 13 toneladas, de más de 6 metros. De hecho, los B-2 Spirit solo pueden transportar 2. Os creáis que pueden transportar muchas más. Son 2 el máximo de bombas GBU-57 que pueden transportar, que son las bombas que se han utilizado en este ataque por parte de Estados Unidos. Ahora bien, Israel lanzó ese primer ataque contra Irán el pasado día 13, que ha seguido una campaña de bombardeos en los últimos días, que ha conseguido, como se ha visto, pues prácticamente acabar con la no sino con la fuerza aérea, por lo menos con la resistencia con las capacidades principales de defensa aérea de Irán, que ciertamente eran bastante pobres en comparación no solo con Israel, sino con casi con cualquier país de la región, incluso por lo menos con muchas naciones del Golfo Pérsico, porque realmente su flota de aviones está muy, muy obsoleta y son aviones muy antiguos, en muchos casos de los años 70 incluso. Entonces no tenía nada, absolutamente nada que hacer incluso con un F-16, que ya es un avión, un F-15 o F-16, que son los aviones que forman el grueso de la aviación israelí, junto más recientemente con el F-35, pues lo cierto es que Irán en ese sentido no tiene nada que hacer, pero tampoco es que forme o que sea la estrategia de Irán, o por lo menos su principal estrategia, su aviación, por lo menos su estrategia ofensiva. Obviamente sí que esto ha supuesto un golpe al prestigio interno y externo de Irán, aparte de los golpes que ha sufrido sus proxies en la región, como Hezbollah, como los hutíes en Yemen, o como el propio Hamas en Gaza, pero se ha visto un poco la debilidad en este sentido de Irán, de que, bueno, como decía hace unos pocos días el propio Trump, Israel por sí solo prácticamente ha conseguido lograr la superioridad aérea, controlar los cielos de Irán, por lo menos de Teherán. Es decir, los últimos bombardeos de cazas israelíes contra objetivos en Teherán, pues prácticamente lo que estaba diciendo es que no tenía oposición, y ciertamente lo poco que le queda a Irán ahora mismo son las defensas antiaéreas, pero a nivel de aviación ya decimos que olvidaros porque no tiene esa capacidad. Pero sí que es cierto que también se ha visto
tras ese ataque, que fue un ataque, digamos, a traición por la espalda. Es decir, Israel no declara la guerra a Irán y luego lanza el ataque, no. Israel de repente, pues los iraníes de repente, que podrían tener su información, no lo sabemos, su información de inteligencia, pero Israel sin previo aviso lanza ese ataque, un ataque que es masivo contra instalaciones nucleares en Irán, de superficie principalmente, y contra las instalaciones de producción y de lanzamiento de misiles balísticos. Pero, como se ve en los días posteriores, sí que es cierto que Irán recibe un golpe importante en su capacidad de lanzamiento de misiles balísticos, pero no es un golpe ni muchísimo menos definitivo, ni siquiera podemos decir que fuera un golpe grave. Sí que se vio mermada su capacidad. Aquí las cifras obviamente varían muchísimo y es imposible dar cifras concretas, pero quizás se destruyó un 10, un 20% de los misiles balísticos de Irán, de su reserva de misiles balísticos, pero el resto parece ser que quedó intacto, y así se ha visto en las salvas sucesivas que ha ido lanzando contra Israel, causando varios muertos y decenas de heridos. Es decir, ese primer ataque lanzado por Israel tuvo relativo éxito, pero el hecho es que no consiguió ninguno de sus objetivos. Despertó el fantasma de la guerra en la región, pero no consiguió ni acabar con el programa nuclear iraní, ni acabar, sobre todo, con su capacidad balística, que es, digamos, el grueso de la capacidad o de la estrategia ofensiva de Irán. Y el ataque que ha tenido lugar hoy por parte de Estados Unidos, o en las últimas horas por parte de Estados Unidos, vamos a decirlo claramente, es un ataque que ha asestado un severo golpe al programa nuclear iraní. Es Estados Unidos, no es un país de Chichinabo, con perdón por la expresión. Es la primera potencia militar mundial. Ahora mismo no hay ningún país a nivel militar de capacidades, ni siquiera China, ni siquiera, bueno, muchísimo menos Rusia, pero no hay ningún país a nivel mundial ahora mismo que pueda siquiera igualar la capacidad militar bélica de Estados Unidos. Ni por presupuesto, ni por capacidades, ni por tecnología, en fin, no hay ningún país. Entonces, y hablamos de un país como Irán, que lleva años, en fin, que tiene la economía que tiene, que lleva, y las capacidades que tiene, y que lleva años además sufriendo sanciones muy severas que han debilitado más su economía y por supuesto sus capacidades. Ya decimos que tiene aviones de los años 70, eso lo dice casi todo. Pero aunque a pesar de la intervención de Estados Unidos, de la primera potencia mundial, el programa nuclear iraní no ha quedado destruido. Esto hay que dejarlo claro, no ha quedado destruido. El programa nuclear iraní ha recibido un duro golpe, ahora sí, con la intervención de Estados Unidos. Las instalaciones, las principales instalaciones nucleares conocidas de Irán, Fordow, que era una instalación subterránea construida bajo las montañas, donde se cree que había unas 3.000 centrifugadoras de uranio, y luego Natanz y Isfahan, las tres principales instalaciones que han sido atacadas en este ataque de Estados Unidos. Es lógico pensar, los iraníes no son tontos, y es lógico pensar, y hay ya informes que así lo aseguran, que, y de hecho se han visto incluso imágenes de satélite, movimientos, en fin, que esas instalaciones habían sido en buena parte vaciadas de no solo de personal, sino de material, en este caso radiactivo, en días o incluso semanas previas. Repetimos, los iraníes, con sus virtudes y sus defectos, no son tontos. Han desarrollado un programa nuclear y, lógicamente, como muchos de nosotros, igual que cualquiera lo podíamos pensar, pues ellos los primeros pensarían que un ataque, no ya de Israel, sino de Estados Unidos, más cuando Trump llevaba días anunciando, me lo estoy pensando, pero cuando Trump dice me lo estoy pensando y teniendo en cuenta que es el principal
y más firme aliado de Israel, pues vamos, cualquiera de nosotros podía llegar a la conclusión fácil y rápida de que me lo estoy pensando, lo voy a hacer. Entonces es lógico pensar que esas instalaciones hubiesen sido vaciadas en gran medida antes del ataque de las últimas horas por parte de Estados Unidos. Esto no quiere decir que el programa nuclear iraní no haya sufrido, como estamos contando, como estamos diciendo, un duro golpe. Y que incluso pues, pueda haberse retrasado. Pero todas las estimaciones de los expertos en esta materia están hablando de un retraso de quizás, en el peor de los casos, 2-3 años. Y claro, hay que plantearse además qué es lo que tiene o como consecuencia, qué es lo que va a provocar este ataque. Porque si hasta ahora Irán aseguraba que no iba a desarrollar una bomba atómica, de hecho el líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, llegó a emitir una fatwa, un edicto religioso, diciendo que ellos no se planteaban la bomba atómica porque va en contra de las creencias, de sus creencias religiosas, de sus creencias, de las creencias de la fe islámica. Pero también es verdad, y lo hemos tratado en hispanatolia.com, en nuestra web, y si no recordamos mal también este podcast, que ya ha habido encuestas entre la población de Irán en las que se mostraba en los últimos meses, especialmente a raíz de los últimos de los ataques, de los primeros ataques que lanzó meses atrás Israel contra Irán, ya había encuestas en Irán en las que la población se mostraba mayoritariamente a favor de que su país tuviese armas atómicas, de que efectivamente desarrollase armas nucleares. Y es que hay que plantearse lo que estamos, la visión que estamos dejando, o que están dejando, nosotros no, pero bueno, la visión que están dejando ciertos gobernantes al mundo. Cuando Rusia invadió Ucrania en el año 2022, el entonces ministro de Exteriores turco, Çavuşoğlu, dijo una frase que nosotros aún recordamos, que fue: la invasión rusa de Ucrania va a cambiar el mundo. Y es que la ha cambiado. Es que estamos ahora mismo en un mundo en el que las reglas se han esfumado. Las reglas de convivencia. El propio presidente turco, Tayyip Erdogan, lleva años diciendo que el mundo son más que 5, aludiendo a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y que hay que reformar Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas se rige por un sistema, luego está la Asamblea General de la ONU, donde pueden votar todos los países, pero que no tiene resoluciones vinculantes, pero el Consejo de Seguridad, que sí tiene resoluciones vinculantes, está controlado por 5 países con derecho a veto, 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, pero que están ahí como consecuencia de algo que ocurrió hace casi un siglo, que fue la Segunda Guerra Mundial, del orden que surgió de la Segunda Guerra Mundial, en el que se puso ahí a esas 5 potencias, Francia, las 5 potencias que ganaron, entre comillas, la Segunda Guerra Mundial: Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y China. Y son las que tienen derecho a veto y, como se suele decir, las que han cortado el bacalao hasta ahora, las que han decidido hasta ahora pues qué estaba bien y qué estaba mal, qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Ese orden internacional, surgido de la Segunda Guerra Mundial, hace tiempo que está obsoleto. Pero el problema es que no se está sustituyendo con un nuevo orden internacional regido por otras reglas o por otra configuración, otra organización o por otra organización dentro de la ONU, es decir, por otra configuración, otra estructura
que haya adoptado Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, sino que lo que estamos viendo es que ese vacío está llenando con el poder del más fuerte. Y es un hecho, de hecho, o sea, lo estamos viendo, que el papel de Naciones Unidas ahora mismo está absolutamente disoluto, vacío. Naciones Unidas no ha podido hacer nada frente a la ofensiva israelí en Gaza, porque Israel tiene detrás a Estados Unidos. No ha podido hacer nada para frenar los ataques en Líbano, porque Israel tiene detrás a Estados Unidos. Y no ha podido hacer nada, no ya solo para frenar la hambruna y las masacres en Gaza, los bombardeos contra la población civil en Gaza, sino que tampoco ha podido hacer nada a Naciones Unidas para impedir, no ya que Israel ataque a un país soberano como es Irán, un ataque que Israel reconoce que es preventivo. No existe, como en el ordenamiento internacional, el término de ataque preventivo. Es una agresión. Es lo mismo que hizo Rusia con Ucrania. Si ahora nos podemos hacer todos ataques preventivos, pues vamos a atacar, desde España a Marruecos, o vamos a atacar desde México a Estados Unidos, o viceversa, porque es un ataque preventivo, porque tememos que el otro país esté haciendo o vaya a hacer. Eso no existe como tal en el ordenamiento internacional, y es lógico que no exista, porque si todos hiciéramos lo mismo, el mundo estallaría en 1000 pedazos. Y la ONU no ha podido hacer nada, no ya solo frente al ataque de Israel a Irán primero, sino ahora con el ataque de Estados Unidos. La ONU está desaparecida porque ahora mismo es una institución que ha perdido y se está viendo totalmente su capacidad de intervención o de mediación al completo. Y ese es el problema que estamos viendo ahora mismo, que el mundo ha cambiado a peor, y ha cambiado a un orden internacional en el que no hay reglas. La regla es el del más fuerte. La regla ahora mismo es Rusia ataca a Ucrania porque puede hacerlo, y Estados Unidos respalda a Israel, o más concretamente al gobierno extremista de Netanyahu, en sus aventuras militares en todo Oriente Medio, porque puede hacerlo, que es la primera potencia mundial. Si China mañana decide atacar Taiwán, pues podría hacerlo, porque, como puede hacerlo, pues quizás lo lleve a cabo. No lo hará seguramente, porque ahora mismo en una confrontación como Estados Unidos, pues China no está todavía, posiblemente le queden 10-15 años, pero ahora mismo a día de hoy no está preparada para confrontar a Estados Unidos. Perdería un conflicto de esas características con Estados Unidos. Veremos dentro de unos años. El problema es que ahora mismo el orden mundial se ha roto por completo. Se rompió, vamos a ser justos, se rompió con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero es que lo que ha hecho el gobierno de Trump es validar lo que hizo Rusia. Es decir, sí, yo también. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Trump. Ese gobierno de Trump que llegó a la Casa Blanca prometiendo que iba a ser un pacificador. Y ahora mismo la situación es peor que hace 6 meses o que hace un año. Es mucho peor. Más con la intervención ahora de Estados Unidos. Que Estados Unidos lo que está haciendo es literalmente respaldar todo lo que hace, en este caso Trump, lo que está haciendo la administración Trump, lo que está haciendo es respaldar totalmente todo lo que hace, todo lo que quiere hacer Netanyahu. Netanyahu llevaba años queriendo bombardear Irán, atacar el programa nuclear iraní, y lo ha hecho ahora porque sabe que puede hacerlo, porque sabe que detrás tiene a Estados Unidos, pero sobre todo tiene a Trump. Cuando Biden estaba todavía en la Casa Blanca, no vamos a elogiar a Biden ni muchísimo menos, pero cuando Biden estaba en la Casa Blanca, Biden le puso varias veces a Israel
cortapisas le dijo, cuando se produjeron esos primeros ataques a Irán, nada de atacar instalaciones energéticas, nada de atacar el programa nuclear iraní. Pero es que Netanyahu sabe ahora que esas cortapisas que tenía Biden no las tiene con Trump. Netanyahu ahora mismo está totalmente desatado y obviamente está feliz, absolutamente feliz. Vamos, ha sido el primero a felicitar a Trump por los ataques de las últimas horas al programa nuclear iraní, porque sabe no ya solo que Trump le deja hacer lo que quiera, sino que es que le está ayudando y que le va a seguir ayudando. Tal es el apoyo que tiene y que sabe que tiene Netanyahu por parte de la administración Trump, que en el ataque que lanzó Israel contra Irán el pasado viernes 13, contra instalaciones nucleares y contra sus capacidades balísticas, ese ataque en el que mueren asesinados, además, varios científicos, varios altos militares de Irán, muere también el jefe negociador de Irán con Estados Unidos. Es decir, la persona que el iraní que estaba encargado de dirigir las incipientes negociaciones con Estados Unidos. Que en ese momento se especuló, y se especula todavía, que, bueno, quizás eso podría haber hecho enfadar a Trump, porque, al fin y al cabo, pues le deja en mal lugar. Es decir, Trump inicia unas negociaciones con Irán y viene Netanyahu y se carga, entre comillas, con perdón de la expresión, se carga al jefe negociador de Irán, que está negociando con Estados Unidos. En fin, que por mucho que le consultara antes a Estados Unidos o que se lo hiciera saber, es un poco como decirle, bueno, a mí me importa tres narices lo que esté haciendo Trump, yo ataco y si me tengo que cargar al jefe negociador de Irán, me lo cargo. El problema es que Netanyahu ahora mismo está totalmente desatado. Y no hay nadie ahora mismo que le pueda frenar. Y esto lo hemos comentado en varios episodios anteriores del podcast. Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Porque hemos hablado de lo que ha pasado hasta ahora, más o menos. Obviamente de forma muy resumida. Pero ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? De momento lo que tenemos es... bueno, Irán ha respondido. Respondió prácticamente a las pocas horas lanzando un nuevo ataque contra Israel. El Parlamento, lo contamos en nuestras redes sociales, el Parlamento de Irán aprobó, no tiene la decisión final, pero el Parlamento de Irán aprobó, aconsejó al gobierno de Irán el bloqueo del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un estrecho situado entre Irán y la península arábiga, por donde pasa gran parte en barcos, pasa gran parte del tráfico de gas y petróleo, el tráfico de hidrocarburos del mundo. No todo el tráfico, pero obviamente estamos en la mayor región de producción de petróleo y gas del mundo, la península arábiga, los países del Golfo Pérsico, y ese gran parte de esa producción sale hacia el resto del mundo por el estrecho de Hormuz. Irán tiene capacidad para bloquear el estrecho de Hormuz, ya lo ha hecho anteriormente, en otros años, en otras ocasiones, y sabe que tiene esa baza, y es un hecho que unas primeras decisiones que toma el Parlamento, todavía no el gobierno, pero el Parlamento iraní, es decir, bloqueemos el estrecho de Hormuz. Y tiene poder para hacerlo, tiene capacidad para hacerlo. No hace falta que sea lanzando, pues, enviando barcos o lanchas. Irán tiene muchas lanchas de este tipo en su marina, tiene muchas embarcaciones pequeñas. Usa este tipo de estrategia con embarcaciones pequeñas, muy móviles, muy dispersas. Pero tampoco hace falta que use embarcaciones, que envíe. Tampoco es una cuestión de fuerza. Simplemente puede soltar minas marinas y poner en peligro todo el tráfico en estrecho y bloquearlo simplemente por el peligro de circulación del tráfico marítimo por el estrecho. Recordemos que el Mar Negro, por, entre comillas, unas pocas minas
marinas que estaban en el Mar Negro durante las fases iniciales de la guerra entre Ucrania y Rusia. El tráfico en el Mar Negro se vio seriamente comprometido. Irán podría perfectamente soltar varias minas, ni siquiera tendría incluso por qué atribuirse la acción. Y como eso ya crearía un serio problema para el tráfico marítimo en la región y haría escalar el precio del petróleo y del gas, que ya está subiendo, no porque haya habido ataques contra instalaciones de hidrocarburos en la región, sino solamente por las tensiones en la región, porque los mercados temen lo que pueda pasar. Pero ya no hablamos de lo que pueda pasar, sino de que efectivamente, si se interrumpe o se entorpece seriamente el tráfico en la región, ya no digamos si Irán decide atacar instalaciones de países productores de petróleo que son a priori aliados de Estados Unidos, como pueden ser Emiratos Árabes o la propia Arabia Saudí. En principio no parece ser que vayan por ahí las decisiones que pueda tomar Irán, por lo menos a corto plazo, pero bueno, si lo hiciera, eso obviamente agravaría aún más la situación y la subida del precio del petróleo y del gas. Eso en lo que puede pasar a corto plazo. A corto plazo también, Trump ha amenazado con más ataques. Curiosamente, después de lanzar el ataque, ha dicho que bueno, que un poco que es un ataque contra el programa nuclear iraní, pero no es un ataque contra Irán. Claro, en Irán seguramente no se lo tomen así. Pero bueno, el discurso un poco de Trump y de su administración es este. No, ha sido un ataque contra el programa nuclear iraní, pero nosotros incluso estamos dispuestos a negociar con Irán. Pero también le ha dicho Irán que tras el ataque, lo primero que ha dicho Trump, el primer mensaje que ha publicado tras el ataque, tras anunciarlo, es Irán ha llegado la hora de negociar. Y si no, ojo, porque puede haber más ataques. Desde el gobierno iraní, y es lo de esperar, ya han dicho que ellos, si no se pensaban rendir antes, no pensaban ceder antes, mucho menos ahora. Y es lógico primero porque no se ha destruido la capacidad defensiva y ya no digamos ofensiva de Irán. Para eso sería necesario pues una intervención muchísimo más potente, con una campaña de meses de bombardeos, finalmente seguramente con envío de tropas por tierra, en fin. No se ha conseguido destruir la capacidad defensiva por completo y muchísimo menos la ofensiva de Irán. Entonces Irán tampoco tiene razones ahora mismo para rendirse como le pide Trump, pero es que además, aunque Irán estuviese, digamos, de rodillas figuradamente a nivel por lo menos militar, tampoco se rendiría. Porque ninguna nación, ningún país lo haría, y porque el propio régimen iraní, por propia supervivencia, si hace eso, tendría los días contados a nivel interno incluso. Precisamente sobre esto, un tema que está barajando en los últimos días es la posibilidad o la idea que el propio Netanyahu lleva manejando hace tiempo de que haya un cambio de régimen en Irán. Esto también es, a nuestro juicio, bastante improbable. Vamos a ver, no olvidemos que cualquier cambio de régimen en Irán que ocurriese ahora mismo sería obviamente inducido desde el exterior. Sería un cambio, sería una imposición casi de un cambio. Además, un cambio que tampoco se sabe muy bien hacia dónde iría. Es decir, por supuesto, Trump o el propio Netanyahu, que se ha dirigido en ocasiones en mensajes, en discursos grabados a la población iraní, hablando un cambio hacia un régimen democrático, en fin. Pero, en primer lugar, la oposición iraní ahora mismo no está ni muchísimo menos unida, ni muchísimo menos tiene una posición de fuerza. ¿Que tiene más fuerza que hace, por ejemplo, 20 años? Sí. Las protestas que hubo, por ejemplo, las protestas sociales que hubo en Irán,
la cuestión del velo, del excesivo rigor de la policía religiosa, contra el uso del velo y contra las mujeres, la muerte os acordaréis de Mahsa Amini en 2022, supuestamente muerta por la policía religiosa de Irán, por los golpes, por las torturas recibidas por no usar el velo. Pues desataron unas protestas sociales que sí, que fueron masivas, que están ahí, que se vieron ahí, pero que tampoco se plasmaron en nada más. Y es un hecho que la posición iraní no hay una figura que podamos decir ahora mismo en Irán que pueda liderar esa posición o que pueda liderar ese cambio. Hay un descendiente del Shah, no sabemos el nombre, un descendiente del Shah de Persia, que parece un poco que en los últimos años está intentando posicionarse como un miembro destacado, una voz destacada por lo menos de la oposición, y que incluso en los últimos días habría animado a la población a alzarse contra el régimen, etcétera, etcétera, pero no deja de ser una voz en el exilio, no deja de ser una voz en el exterior, y una voz además que tampoco despierta, como decimos, una respuesta unánime en Irán, ni siquiera a nivel internacional, pero mucho menos en Irán. El régimen, la revolución iraní de 1979 triunfó inicialmente porque la población no quería al Shah de Persia, que además había sido impuesto por Occidente. Que luego vino algo igual o peor, cierto. Pero la revolución iraní, en primer lugar, la revolución iraní de 1979, cuando estalla, ni siquiera está, o el grupo mayoritario de esa revolución, ni siquiera son los ayatolás, ni siquiera son los grupos religiosos. Es una revolución muy heterogénea, como sería una hipotética revolución hoy, en la que había hasta comunistas. Había todo tipo de grupos y de organizaciones, en la que al final los clérigos, los ayatolás, se acaban imponiendo por una serie de circunstancias y de estrategias bien hilvanadas, pero es una revolución que estalla contra el Shah porque había una oposición contra el Shah, con lo cual a los iraníes que ahora mismo les hablen de que vuelva el Shah, pues tampoco es que sea algo que despierte una unanimidad, por mucho que el actual régimen pues no sea precisamente un adalid de la democracia o tampoco esté consiguiendo el bienestar o la prosperidad del país. Y otra cuestión además a tener en cuenta es que los iraníes, y esto le pasa también a pueblos que conocemos bien como los turcos, esto pasa también mucho en Turquía, los iraníes pueden estar muy divididos entre sí, y no olvidemos además que Irán es un país, pues al igual que Turquía, es un país muy heterogéneo, con distintos grupos étnicos, incluso más aún en el caso de Irán. Es un país muy heterogéneo, por lo menos étnicamente, también a nivel religioso, pero menos. Bueno, el chiismo es muy mayoritario, pero a nivel étnico es muy, muy heterogéneo. Prácticamente la mitad de la población es distintas etnias a la persa. Hay grupos que, pues sí, a lo mejor quisieran una vuelta del Shah. Hay grupos que siguen, por supuesto, no lo olvidemos, apoyando al actual régimen. Hay grupos que están más vinculados a distintas etnias. Pero los iraníes, como los turcos, es un pueblo que ante un enemigo exterior se une. Esto pasaba, por ejemplo, con los griegos también, en la antigüedad, por lo menos. Los griegos podían estar continuamente luchando las polis griegas entre sí, pero cuando venía el enemigo exterior, normalmente el enemigo eran los persas, ellos se unían para luchar contra el enemigo exterior. Pues esto ocurre también en muchos países, por supuesto, y esto es una característica del pueblo iraní. Y frente a un ataque exterior y en las actuales circunstancias es impensable que una mayoría social en Irán vaya a unirse para derrocar a un régimen impuesto como esa revolución, digamos, como esa revuelta impuestas desde el exterior, menos con Netanyahu y Trump, dos personajes que ahora mismo os podéis imaginar son muy odiados en Irán. Netanyahu y Trump continuamente diciendo: tenéis que levantaros, tenéis que alzaros. Cualquiera que haga eso, cualquiera que siga ese discurso ahora mismo en Irán,
va a ser visto como un traidor, como alguien totalmente indeseable que está apoyando a quienes le están bombardeando. Ha habido cientos de muertos en Irán solo por los ataques israelíes de las últimas de los últimos días, de las últimas semanas. En fin, es algo que tenemos que tener en cuenta y plantearse ahora mismo un cambio de régimen en Irán menos impuesto desde el exterior o menos alentado desde el exterior, pues casi es un discurso de Disney, de Blancanieves y del mundo imaginario, pero no es algo ni muchísimo menos real. En cuanto a el actual conflicto entre Israel e Irán, veremos cómo evoluciona. Claro, Israel ahora mismo, el problema, o Irán, perdón, el problema que tiene ahora mismo Irán es que sus proxies están muy debilitados. Y Israel tiene ahora mismo detrás a Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho, ojo, que si no firmas la paz, yo sigo hacia adelante, yo sigo como ataques. Habría también que ver hasta qué punto Estados Unidos quiere involucrarse, aunque, bueno, es Trump, todo es posible. Y hasta qué punto Irán responde, pues atacando, por ejemplo, las bases de Estados Unidos, lo cual implicaría ya una guerra abierta con Estados Unidos. Pero ojo con el potencial que todavía pueda tener Irán en la región, por lo menos a nivel de despertar simpatías, no a nivel de países, porque Irán ya no tiene fuerza en Gaza, obviamente. En Líbano, bueno, Hezbollah todavía tiene cierta fuerza, pero está también debilitado. En Siria, el régimen iraní, pues con la caída de Bashar al-Assad, podemos considerarlo fuera. Quizás, obviamente, en Irak, pues muchas milicias chiíes todavía tengan fuerza. Pero ojo con las simpatías, por lo menos para desatar una guerra no convencional que pueda desatar todavía, que pueda levantar Irán en la región. Y ojo, mucho ojo a la reacción que puedan tener países como China. China no se va a meter a corto plazo en un conflicto en Oriente Medio, ni apoyar a unos ni apoyar a otros. China lo que quiere es seguir creciendo, seguir comerciando, seguir prosperando, que la economía crezca, porque además a nivel interno, y esto va mucho con la filosofía, con la forma de ser de la población china, un gobierno que no cree prosperidad, que no traiga prosperidad, crecimiento económico, a nivel interno la población se lo comería, es decir, no lo soportaría. Es decir, el Partido Comunista sigue gobernando en China, obviamente porque tiene su aparato político, represor y demás, pero porque tiene la población, sí, el apoyo de la población china, y la población china apoya al gobierno chino actual porque le trae prosperidad. Si eso deja de ser así, por la propia idiosincrasia, por la propia filosofía, la forma de pensar de los chinos, sería visto como un mal gobierno, un gobierno que no merece estar y que no debe estar ahí. Y China, como decimos, a corto plazo no se va a plantear apoyar a ningún país, pero ojo, porque cuando a Estados Unidos, primero Israel y ahora Estados Unidos, ataca a Irán y compromete el suministro energético desde Irán, está Estados Unidos e Israel molestando bastante a China y está comprometiendo su dependencia de los hidrocarburos iraníes, que en el caso de China es alta. Si el flujo de gas y petróleo iraní hacia China se ve interrumpido o mermado seriamente, o si el precio del petróleo se ve seriamente, escala seriamente, debido a que el conflicto en la región se extienda o se prolongue, y una guerra es muy fácil comenzar una guerra, es muy fácil. Es tirar una bomba y ya está, y ahora se han tirado decenas, cientos. Pero parar una guerra es muy difícil. Si el conflicto se prolonga, vamos a ver qué posición toma China una vez que ese flujo de petróleo barato y de gas barato deje de fluir desde la región y más concretamente desde Irán. Veremos a ver lo que hace China. China no se va a enfrentar, decimos, ahora mismo a Estados Unidos abiertamente en lo militar. Ahora, veremos
si a otros niveles sí puede hacerlo, sí lo va a hacer. Y en cualquier caso, a medio, largo plazo nos planteamos 1 año o 2, no más. Si la tensión o la escalada bélica trajese consecuencias mucho más serias en la región, China es que se vería, lo quiera o no, se vería forzada a intervenir. Buscaría aliados, obviamente, para enfrentarse a Estados Unidos, pero se vería forzada sin duda a intervenir porque le va a la economía y el futuro económico del país en ello. Es así de claro. Bueno, y ya para ir acabando este análisis, que es que son muchas cosas a analizar, disculpadnos la tardanza o la longitud, pero la extensión en este caso casi podemos decir que lo merece. También es un programa especial, pero bueno. Pero bueno, para ir acabando ya, ¿cuál es el mayor riesgo que tenemos ahora mismo con la situación que se ha creado? La cuestión es que estamos viendo, y lo comentamos al principio, estamos en un mundo ahora mismo en el que ya no hay orden internacional. No hay unas reglas internacionales. Es si puedo, lo hago. Lo hago porque puedo hacerlo. Eso es muy peligroso porque si el día de mañana, bueno, hoy puede hacer eso Estados Unidos o a quien apoye a Estados Unidos, como es el caso de Israel, porque Estados Unidos es una superpotencia mundial y bueno, todos, por lo menos en Occidente, podemos decir muchos, bueno, mira, Estados Unidos es un país democrático con sus defectos, pero es un país democrático, es un país occidental, es de los nuestros, entre comillas, en fin. Pero, ¿y si esa posición la adopta mañana otro país que no tenga, entre comillas, esos valores democráticos? Mucho que se haya deteriorado en Estados Unidos en los últimos años, y sobre todo con el gobierno de Trump. Ojo el mundo que se puede crear y hacia el que podemos ir, pero sobre todo es que, lo comentábamos al principio, que esta espiral que estamos, que va poco a poco, que no es algo que de repente surge, que de repente nos vemos inmersos en una guerra regional o global, pero estamos en una espiral peligrosa y que si miramos hacia atrás vemos que esto no va a menos, sino que va a más. Y el problema es que estamos abriendo un conflicto detrás de otro y no se están cerrando esos conflictos. Se abrió primero el conflicto de Ucrania con la invasión rusa, como decíamos al principio del episodio de hoy. Luego está el tema de Gaza, está el tema de Líbano, en Siria, aunque Israel ahora ha bajado el nivel de sus ataques. Israel ha acabado con la capacidad militar, por lo menos aérea y gran parte terrestre que le quedaba a Siria. Ha tomado también una parte adicional de los Altos de Golán. Y vemos que estamos abriendo conflictos. Ya empezó con el de Ucrania. Un año más tarde se abre el de Gaza, que mucha gente decía que, con razón, bueno, no sin motivos, que podría beneficiar a Rusia porque desvía la atención hacia Oriente Medio. De hecho, ahora este nuevo conflicto con Irán pues desvía aún más la atención hacia Oriente Medio y deja más, por lo menos en teoría, deja más aislada Ucrania. Pero vemos que vamos abriendo un conflicto, vamos abriendo después otro y no se van cerrando esos conflictos. Y el mayor riesgo que existe ahora mismo, tío, para mí, que estamos escuchando esto desde la comodidad de nuestra casa o desde el coche, desde el trabajo, desde un lugar donde no hay guerra y donde no tenemos perspectiva de que la haya y no la ha habido en décadas. El mayor riesgo que existe ahora mismo, para ti o para mí, en este momento, es que esos pequeños conflictos que se van abriendo, bueno, pequeños entre comillas, pero conflictos, entendedme, no pequeños, sino regionales, localizados, esos conflictos que se van abriendo, que no se van cerrando, se sumen, se vayan juntando hasta generar uno mayor.
cuando hablamos de uno mayor, hablamos, obviamente, lo decimos sin tapujos, de uno global. El problema que tenemos ahora mismo es que Estados Unidos está cometiendo seguramente los mismos errores que cometió en su día George Bush padre en Irak. Es decir, las famosas armas de destrucción masiva en Irak. ¿Dónde están? Vamos a atacar Irak porque hay armas de destrucción masiva, que es una amenaza para la región y para el mundo. Lanzamos una operación, un ataque contra Irak, le ponemos al régimen y todos sabemos cómo acabó aquello. Un país arrasado, decenas, cientos de miles de muertos quizás, un país totalmente inestable durante años. De ahí surge, no es casualidad, de Irak surge el Daesh, el autoproclamado Estado Islámico, cuando toma el norte del país y constituye toda una amenaza para la región, más luego los atentados que generó en otros países y que sigue generando, aunque a menor grado, a menor nivel ahora mismo. Pero veamos las últimas intervenciones que ha tenido Occidente como Estados Unidos a la cabeza en los últimos años. Fijémonos: Irak, Libia, Afganistán. ¿Cómo han acabado? ¿Han generado países más estables o menos estables? Y ahora vamos con Irán, un país que es clave para la estabilidad en el extremo oriental de la región de Oriente Medio, para la estabilidad de Eurasia, si lo queremos ver así. Es un puente entre Oriente Medio y la región de Asia-Pacífico y de la península india. Si Estados Unidos se mete de lleno en este conflicto, y parece que va a hacerlo, porque además el problema, como decíamos, es que iniciar una guerra es muy fácil, pero pararla es muy difícil. Y el problema es que estamos hablando con Trump, que es una persona que no entiende que lo que él quiere no es lo que quieren los demás, no tiene por qué ser lo que quieren los demás, pero es incapaz de entenderlo. Es decir, Trump no quiere la paz, Trump lo que quiere es su paz. Es un poco como lo que hacía Roma. La Pax Romana no era la paz, la Pax Romana consistía en arrasar con poblaciones enemigas que se ponían a la conquista romana, y eso es la Pax Romana. Es decir, la Pax era producto de la masacre, de la destrucción del que era enemigo, del que era diferente. Y es un poco lo que hace Trump. Yo quiero la paz, yo traigo la paz, yo soy el pacificador, como él se presentó, pero es una paz que no es real, que es una paz que es impuesta. Y la paz impuesta pues está mala como la guerra impuesta, o casi tan mala. Y el problema es que no solo es que Trump no sea un pacificador, sino que está llevando a Estados Unidos por la misma senda que ha llevado a Estados Unidos a otras intervenciones que han acabado como han acabado. Y además este caso, como decíamos, es que hablamos de las armas de destrucción masiva de Irak, pero es que con Irán estamos con la misma cuestión. Es decir, es cierto que Irán, y lo hemos comentado en anteriores episodios de este podcast, tenía y tiene, porque os aseguramos que sigue teniéndolo, que no ha quedado destruido, un programa de enriquecimiento de uranio que había alcanzado un nivel de enriquecimiento que para un uso civil no tiene sentido. Es decir, un nivel de enriquecimiento de uranio del 90-95% es un nivel de enriquecimiento que no tiene sentido para usos civiles. ¿Podría tener sentido para usos experimentales? Sí, para usos experimentales bélicos. Un nivel de enriquecimiento del 90-95% es el necesario para producir una bomba atómica. ¿Quiere decir eso que tenga Irán la bomba atómica? No. Es más,
los propios informes, al margen de lo que diga el régimen iraní, como hemos comentado al principio, los propios informes de inteligencia de la CIA de Estados Unidos dicen no solo que Irán no tiene la bomba atómica, sino que no tiene planes de crear una bomba atómica. Ojo con esto. Que Irán no solo no tiene la bomba atómica, sino que tampoco está entre sus planes tener la bomba atómica. Esto lo dicen los propios informes de inteligencia de la CIA. De hace nada, de hace meses. Aunque Irán tuviese, posiblemente lo tenga o lo pudiese regenerar en pocos, se hablaba de 2 semanas, con este ataque quizás si han sufrido muchos daños sus instalaciones, pues podría tardar meses, 1 año quizás en generar el uranio enriquecido al 90%, el uranio 235 es el isótopo enriquecido al 90% necesario para construir una bomba atómica. Pero eso no quiere decir que puedas construir una bomba atómica. Es decir, tú puedes tener petróleo, ese petróleo refinarlo, vamos a hacer la metáfora, refinarlo es lo que se hace como lo mismo que el uranio se enriquece, pues el petróleo se refina, ¿no? Pues bueno, digamos que tú puedes tener el uranio o puedes tener petróleo, refinar el uranio al 90% o refinar el petróleo, es decir, enriquecer el uranio al 90% o refinar el petróleo para generar un combustible gasoil o diésel ya refinado que puedas usar en un vehículo. Pero no tienes el vehículo. Pues el vehículo es la bomba. Es decir, tú puedes tener el uranio enriquecido al 90%, pero no tienes la bomba atómica. Y no es tan sencillo como juntar unos cuantos kilos de uranio enriquecido al 90% y construir una bomba. No. Necesitas construir un dispositivo de un tamaño lo suficientemente pequeño y con una capacidad de fisión a un tamaño lo suficientemente pequeño y además que sea una fisión de forma controlada. No puedes construir una bomba que te estalle en las manos, sino que estalle cuando tú quieras. Es decir, es algo que llevaría, si se quisiera seguir esa vía, otros años más. Pero es que repetimos, Estados Unidos está diciendo que Irán no tiene planes tampoco. La inteligencia de Estados Unidos. Con lo cual, estamos hablando de nuevo de las armas de destrucción masiva famosas de Irak. En fin, pues hay que ver lo que va a ocurrir. El problema es que, como decíamos, se están juntando muchos conflictos. Irán, si no tenía planes para desarrollar una bomba atómica, yo si fuera Irán la desarrollaría ahora mismo, porque tal como está el mundo y se está viendo con los últimos ataques, es decir, Irán sabe que la única garantía que tiene ahora de que, como sin programa nuclear, otro país como Estados Unidos o su archienemigo Israel no la ataque es teniendo la bomba atómica. ¿Por qué nadie bombardea a Corea del Norte? Régimen abusivo, dictatorial, autocrático, donde los derechos humanos se incumplen de manera catastrófica y horrible, la población muriéndose de hambre, un régimen totalmente opresivo y bueno, fuera de su tiempo incluso. Nadie ha atacado Corea del Norte porque tiene armas atómicas. Y el problema que está viendo ahora, con esta falta de orden internacional que estamos viendo, es que muchos países están dando cuenta, y ese es el peligro, de que a lo mejor la única solución que queda es el arma atómica. No como arma de ofensiva, sino como lo que ha sido siempre el arma atómica, un arma de disuasión. Se estaba rumoreando incluso que Ucrania, habría voces cada vez más serias en Ucrania hablando de desarrollar en secreto algún arma atómica, y de ahí que Putin en las últimas negociaciones con Ucrania estuviese planteando como condiciones, ojo a esto, como condiciones para la paz, en las últimas negociaciones estaba planteando el Kremlin a Ucrania que Ucrania tenía que estar libre de armas nucleares. Algo se huele en Rusia.
Eso son, es decir, lo que estamos hablando, que son voces cada vez más serias en Ucrania, puede que sean más que voces. Que en Ucrania están viendo que esa seguridad que no le va a dar Estados Unidos frente a otra, aunque se firme un acuerdo de paz, otra futura invasión, otra futura agresión de Rusia, están viendo que la única seguridad que les quedaría sería el arma atómica. Y esa lección que surge de este mundo que está quedándose vacío de reglas internacionales, con una ONU ineficaz e inútil que ya no funciona, desprovista totalmente de poder y de contenido, es la salida que pueden estar viendo muchos países. Y ojo al mundo que eso nos llevaría también. Sería un mundo, imaginaros una guerra fría, pero a nivel mundial, no entre dos potencias como Rusia y Estados Unidos, en ambos extremos del Atlántico. Un mundo mucho más peligroso. Quizás con menos guerras, pero donde una guerra podría acabar con todo. Con más armas nucleares, con más armas nucleares fuera de control. Y ya hay unos analistas que están diciendo que, ojo, que si Irán quiere ahora mismo a corto plazo tener una bomba atómica, salir y decir, ojo, no me ataquéis porque mirad, tengo una bomba atómica. Se acabaron los ataques porque la uso. Un arma de disuasión como es la bomba atómica. Ya hay analistas y hay reporteros que están diciendo que Corea del Norte podría ser uno de los países que podría estar dispuesto a meterse en el ajo y ofrecer un arma atómica, incluso podría haberlo hecho ya, ofrecer un arma nuclear a Irán. En fin, pues con esta reflexión, con estas reflexiones de hecho, esperemos que muchas de ellas no se cumplan, vamos a acabar este análisis de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo y de lo que pueda ocurrir en Oriente Medio, en ese conflicto entre Israel, Irán y ahora también Estados Unidos. Recordad, como siempre, que tenéis más información en hispanatoria.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.